El mundo se virtualiza. Esto genera nuevos desafíos y retos para los jóvenes y los padres. ¿Se ha preguntado usted cuál es la diferencia entre el buen uso de la tecnología y la dependencia? Hoy, comprendiendo la adolescencia en Vivir con Sentido. Bienvenidos nuevamente a Vivir con Sentido. Hoy el doctor de la casa, nuestro psicólogo Efrén Martínez y yo tenemos el gusto de presentarles a Julián Almario. Él es psicólogo, cuenta con una maestría en psicología clínica de orientación logoterapéutica. Además es candidato a doctor en psicología y es autor del libro Una mirada existencial a la adolescencia. Además de esto es miembro fundador del grupo SAPS y dirige talleres y convivencia de sentido en colegios en Colombia. Julián, bienvenido. Gracias. Julián, ¿qué es la adolescencia? Bueno, la adolescencia es una muy buena pregunta porque con frecuencia se da por descontado que sabemos a qué nos referimos y esto induce a interpretaciones equivocadas. Una muy típica con la que nos encontramos es la idea de que adolescencia viene de adolecer o padecer un dolor. Y esto ya comienza a generar actitudes hacia el tema, digamos, alérgicas, ¿cierto? Porque si es padecimiento de un dolor, entonces ya no es muy amigable el tema, ¿no? Adolescencia viene del latín adultus, que en la extensión adolescens traduciría algo así como aquel que se está haciendo adulto. Es decir, nos habla de una etapa, un periodo de transición entre el niño y el adulto. ¿De qué edades más o menos corresponde a la adolescencia o exactamente corresponde a la adolescencia? No hay consenso entre los autores, entre los diferentes autores sobre el tema. Para algunos son las edades que en inglés terminan en teen, ¿cierto? Para otros puede prolongarse incluso hasta los 35 años, dice un autor, Scavini, que es donde se supera... ¿Tú eres adolescente? Yo soy todavía un adolescente, yo soy papá, tengo todo el perfil. Gracias, doctor Efrén. Dice este autor que es una adolescencia tardía y es una adolescencia que se supera cuando hemos podido superar algo que llama él la intimidación generacional. Es perderle el miedo a los papás, a la descalificación de los papás. Y muchos nos la pasamos toda la vida buscándole aprobación a nuestros padres, ¿no? Entonces, pero no hay consenso, digamos, y cada vez la adolescencia se parece estar alargándose un poco más. O sea, con el paso del tiempo, la adolescencia puede llegar a los 24, 25, 26 años, ¿es más frecuente? Fácilmente porque en épocas anteriores y en comunidades tribales, la adolescencia, la entrada al mundo adulto la marca algo que se conoce como el ritual de iniciación. Y en algunas tribus eso sucede alrededor de los 12 años. Ajá. Y el joven pasa a ser adulto, puede casarse, tiene su propia choza, casa con el grupo de cazadores. En nuestra sociedad occidental es el momento en el que el joven es capaz de ser autosuficiente. Y eso cada vez se demora más tiempo porque se necesita hacer ya no solamente bachillerato, sino universidad. Y ya no solamente universidad, sino posgrado. Y así sucesivamente. Entonces, eso hace que se prolongue el momento de independizarse económicamente. Claro. Efrén, ¿para ti qué es la adolescencia? Mira, para mí es, a diferencia de lo que piensan muchos y un poco en la línea de Julián, para mí es la etapa más maravillosa que existe en el mundo. Porque es la etapa en donde tú crees que puedes cambiar el mundo, en el que tienes un espíritu contestatario, en el que quieres salvar las selvas, donde quieres cambiar el sistema económico, donde te preguntas, bueno, pero ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué pasan esas cosas? Te cuestionas. Te cuestionas y nacen los grandes sueños. No es este tema de tengo un hijo de 9 y ya viene la adolescencia, como si fuera un monstruo que se avecina y que no vamos a saber qué hacer. Y pasa mucho, ¿no? Es decir, hay muchos padres que dicen, Dios mío. Mire, ¿cómo será que ahora hay psicólogos de adolescentes, clubes para adolescentes, médicos pediatras de adolescentes, porque todos preocupados por la adolescencia, a ver cómo les quitamos cosas maravillosas y que entiendan que el mundo es así, ¿no? Y que no molesten, y que no griten, y que no se muevan, y que estén adaptaditos.
pero de la adolescencia depende el cambio del mundo. Claro, pero sin embargo hay unos límites. Es decir, los padres están ahí para poner límites a los hijos y hasta dónde es bueno poner un límite o hasta dónde tiene que dispararse la alarma de emergencia del padre hacia el hijo. Por ejemplo, hablemos de un tema importante, Julián, la tecnología. ¿Cómo afecta la tecnología hoy en día a los adolescentes? Pues conectándome un poco con lo que mencionabas de los límites y de la importancia del establecimiento de esos límites, pues estamos en presencia de un fenómeno emergente y es que las peleas de las mamás de unas décadas atrás eran éntrese a la casa. Las peleas de las mamás de hoy son salga de ese cuarto, ¿cierto? Entonces, eso tiene todo que ver con la tecnología. ¿En el cuarto haciendo qué? No, es importante saber de qué estamos hablando. Están frente a las redes sociales, frente a algún aparato, algún dispositivo, un smartphone, un iPad, una tablet, algún dispositivo electrónico y es en donde están los peligros actuales. Los peligros actuales están mucho más ahí que en ese mundo, digamos, de la calle, ¿cierto? El mundo, digamos, urbano. Entonces, las nuevas tecnologías están cambiando drásticamente los modos de relacionamiento, están cambiando la forma en cómo nos relacionamos, en cómo concebimos el mundo. Estamos, yo diría, en presencia de un fenómeno que podríamos llamar la generación de la hiperestimulación. ¿Y a qué me refiero con esto? Digamos que cada época tiene como un espíritu de la época, ¿cierto? Y en épocas anteriores habían, digamos, en la década de los 80, el espíritu de la época, había un auge importantísimo del mundo. El mundo laboral comenzó a ocuparle al ser humano quizá el 80% de su tiempo, cuando antes le ocupaba solo el 50%. Y comenzó a crecer toda una generación de jóvenes huérfanos, de cierta manera, ¿no? Criados por el televisor. Entonces llegan a los 90 una generación de mucha soledad, de mucha depresión, mucho vacío. Y así, cada época va trayendo su propio espíritu de la época. En los 60 había mucho este ideal como de un mundo nuevo y surge el hipismo. Actualmente, digo una generación de la sobreestimulación o la hiperestimulación, porque son chicos tremendamente estimulados. Algunos, por ejemplo, y esto no quiero que genere culpa en ninguna de las mamás que pueden estar viéndonos, pero es un fenómeno que ha sucedido, pues, ha tenido mucho auge en las últimas décadas. No los dejamos ni siquiera nacer y ya los estamos estimulando, la llamada estimulación temprana, ¿cierto? Entonces les ponemos, las mamás se ponen en el vientre audífonos con curso de inglés, Mozart. de mandarín, Mozart, Beethoven, estimulación temprana con Chopin. Entonces no los dejamos ni siquiera nacer. Hay un acelerado desarrollo de la tecnología, es impresionante. En épocas precedentes, yo me acuerdo que yo tuve la primera consola de videojuegos, se llamaba Atari. Sí, me acuerdo. Se jugaba Es mi con época. lo conoces. Tenemos 25 años más o menos. ¿Y qué jugabas con eso? Pac-Man. Y marcianitos. Exacto. Y Space Invaders. Ajá, ok. Se jugaba con un joystick Sí. que tenía un botoncito al lado. Hubo más o menos a los 3 años un salto tecnológico. El botón ya no estaba acá, sino acá arriba. Ese fue el salto tecnológico. El videojuego era el mismo. Entonces, los cambios tecnológicos hoy en día son mucho más rápidos. Hay mucha más información. iPhone 6, iPhone 10, iPhone 20, iPhone... Cierto. Y entonces estamos corriendo ahí detrás de la tecnología. Entonces estos son chicos que van a tiene ventajas este desarrollo acelerado de la tecnología. Son chicos que tienen una mayor habilidad para esto del multitasking. Son mucho más hábiles para hacer varias cosas. ¿Qué término dijiste? Multitasking. Multitasking. Sí, es un anglicismo que hace referencia a la capacidad de hacer varias cosas simultáneamente. Ok. Multitasking. Me parece interesante hablar de ese tema con más profundidad. Ok. Dale, pero después de que lleguemos de comerciales. ¿Quieres formarte en logoterapia? Estudia con nosotros. Te invitamos a conocer nuestros programas de formación presencial. Maestría en Psicología Clínica Logoterapéutica. Formación en Coaching Existencial.
o accede a los programas de formación online. Ingresa a nuestra aula virtual www.saps-col.org/aula virtual. También podrás acceder a nuestros talleres de formación para potencializar el sentido de tu vida. Ingresa a www.saps-col.org e inscríbete a todos nuestros programas de capacitación. SAPS, Sociedad para el Avance de la Psicoterapia Centrada en el Sentido. Julián Almario nos está hablando de un tema muy interesante, como es el multitasking en los jóvenes, en los adolescentes. Julián, ¿cómo es este del tema multitasking en los jóvenes y la hiperestimulación? Que es lo que tiene que ver, ¿no? Sí, ahorita. tiene mucho que ver. Ellos han crecido, al crecer con tanta estimulación, son mucho más hábiles en hacer varias cosas simultáneamente. Los papás se estresan mucho con la idea de que él esté escuchando música y haciendo tareas al tiempo. Y el papá, porque no es capaz de hacerlo, cree que su hijo no lo puede hacer. Ellos lo pueden hacer con mucha más facilidad que nosotros, porque tienen esta gran ventaja. Pero tiene desventajas la hiperestimulación, especialmente dos desventajas importantes. La primera, son chicos que tienen un síndrome que podríamos llamar de baja excitabilidad. Es muy difícil que algo los emocione. Podría decirse que se aburren más fácil. Se aburren más fácil también. Y es que el tema con eso, George, es que para los papás hay un terror a que un hijo se aburra, pero pánico. Entonces tienes que meterlo. Clases de matemáticas, clases de francés, karate, club de equitación, karate, matemáticas, tutor. Y los papás se asustan porque dicen, es que si se aburre va a caer en las drogas. O si se aburre se va a suicidar. O si se aburre... Entonces los llenan de cosas, de actividades. Y cuando el chico no hace nada, no sabe qué hacer con nada. Cuando un chico le dice a la mamá, mami, estoy aburrido, la mamá debería mirarlo y decirle, qué bueno, mi amor, me encanta. Pero ¿y qué hago? No, pues lo mínimo posible. Y que aprenda a aburrirse, porque del aburrimiento surge la creatividad para cosas maravillosas. Y bueno, si tú estás lleno de estímulos, como nos ¿En qué cuenta momento vas a Julián, pensar si la vida para... introspectivo, ¿no? Exacto. Sí. Efren, tú eres una persona que medita, ¿cierto? Al menos practica de alguna u otra manera la meditación. Yo, por mi experiencia o mi corta experiencia con respecto a la meditación y esto, hablando de la hiperestimulación, de alguna manera la meditación te ayuda mucho a despertar esos sentidos o esos estímulos que siempre están en el momento presente y que uno se va olvidando de esos o va adormeciendo el cuerpo de alguna manera. Pues yo creo que una de las consecuencias de esta hiperestimulación es que si tú comes comida muy condimentada todo el tiempo, al punto que ya no te sabe la comida al respeto del ingrediente ni de lo que te estás comiendo, el día que comas algo con sabor a comida, ya no te gusta, porque te faltan todos los aliños y todas las cosas. Entonces, si tú estás sobreexcitado todo el tiempo, pues llega un momento en donde nada te excita, ¿no? Pero bueno, tú nos decías ahora que ese era un tema, pero eran dos. Sí. ¿No? Para que nos reconectemos. Pero ya lo han mencionado, y es la tremenda dificultad que tienen para tolerar el aburrimiento. Entonces son chicos que no pueden lidiar fácilmente con la posibilidad de no hacer nada, y eso dificulta lo que tú mencionabas, la capacidad introspectiva. Para poder escucharse a uno mismo tiene que estar en cierta como condición de silencio, apagar tanto ruido externo, y también pues la posibilidad de desarrollar como capacidad contemplativa, poder disfrutar de esos pequeños placeres de los que está llena la vida, de un atardecer, de caminar en un y de parque, lo simple, de la vida y la naturaleza. Pero Julián, yo tengo una pregunta. Esto, retomando el tema de la tecnología y el tema del hiperestímulo, la persona que hace uso de la tecnología de una manera desmedida, que no sabemos cuál es el límite y al fin y al cabo creo que cada uno lo sabrá, ¿genera algún vacío cuando no la tienes?
O por tener sobreestímulo te puede generar vacío porque ya tanto estímulo de algo ya no puedes tener más de lo mismo. Yo creería que no deberíamos señalar a la tecnología como el generador de eso, sino al uso que le demos a la tecnología. En eso, pues los padres y adultos tenemos un papel y un rol de modeladores, ¿cierto? De eso. Pero también es importante pensar en el uso. Por ejemplo, ¿de qué es importante que los padres que nos están observando tengan, digamos, un cuidado y un acompañamiento con sus hijos? En el exhibicionismo en el que se está cayendo en las redes sociales. Son chicos que se sientan en un restaurante a comer algo y le toman la foto al plato de comida. O cualquier cosa tienen que subirlo a las redes sociales. Las famosas selfies. Las famosas selfies. Véanme dónde estoy, estoy yo acá, estoy acá. O peor aún, el sexting, que se nos convierte en un tema, esta erotización de niños y adolescentes enviándose fotos. Y como es un mundo aparte, los papás no tienen ni idea de lo que pasa en esa realidad virtual y terminan generando temas gravísimos. Sí, yo, por ejemplo, diría que hay un amigo nuestro, de un amigo de la casa, Claudio García Pintos, él es un logoterapeuta muy reconocido argentino, decía que este dilema que planteaba Shakespeare del ser o no ser, ¿cierto? Del to be or not to be, dice, ha sido reemplazado por el te ven o no te ven, ¿cierto? Y ese se nos volvió el dilema. Y te ven o existes en la medida en que te vean, ¿cierto? Entonces, en que te haces visible. Es impresionante el exhibicionismo en el que hemos caído. Y por supuesto eso pues va de la mano con un fetichismo, ¿no? Entonces, con un voyerismo. O sea, la gente quiere ver todo el tiempo y ver y ver y ver, a ver qué está pasando. Entonces, son chicos también que están generando un fenómeno y es la sensación de que siempre se están perdiendo de algo. Entonces, nunca están aquí y ahora. Siempre me estoy perdiendo de algo. O lo que es peor, están aquí para el otro que está en otro lugar, en otra parte, y se pierden del que está al lado tuyo. Bueno, lo que pasó hace poco, creo que fue el sábado, que vino un youtuber muy famoso a Colombia con 27 millones de seguidores y colapsó la feria del libro y todos los adultos decían, ¿quién es? Es decir, una estrella, pero prácticamente ningún adulto sabía quién era. Y es un ídolo que está en un mundo aparte y los papás no tienen ni idea. Son celebridades. Claro. Efren, ¿se podría catalogar a la tecnología como una forma de adicción en estos tiempos? Mira, no a la tecnología, al uso inadecuado de la tecnología. ¿Qué es lo que decía Julián ahorita? Sí, yo se lo resumiría a los papás de una forma muy sencilla. Adicción, del griego adictus, hombres que vendían su cuerpo para saldar sus deudas convirtiéndose en esclavos. Adicción es sinónimo de esclavitud. Si usted no puede comer porque tiene que chatear, si usted no puede hablar con alguien porque tiene que estar haciendo otra cosa, si usted no puede llevar una vida cotidiana y tranquila porque le falta algo, pues ha perdido libertad. Llámese tecnología, llámese comida, llámese, mejor dicho, lo que sabían desde el principio, la moderación. Ok. Julián, me gustaría que cuando volvamos nos comentaras un poquito sobre el deber ser en el uso de la tecnología, hasta dónde son los límites que uno se debe imponer a los hijos adolescentes, ¿vale? Cuando volvamos. ¿Qué es Te Apoyo? Te Apoyo es una iniciativa que integra digitalmente 2 décadas de trabajo con menores de edad y padres de familia. Pero, ¿qué hace Te Apoyo? Nuestros hijos nos piden un permiso como: mamá, me están invitando a la finca de Juan, todos vamos a ir, ¿me das permiso? Yo soy la única que nunca la dejan salir y muchas veces no sabes cómo responder. Ahí apretamos el estómago, fruncimos el ceño y mentalmente se nos cruzan un montón de pensamientos. Y algunas veces damos por sentado acciones que creemos son obvias y pasamos por alto algunos puntos de la comunicación que pueden ser no tan obvios. Recordemos que somos generaciones diferentes. Entonces,
Muchas veces sentimos amenazada nuestra autoridad ante los cuestionamientos de nuestros hijos. Y para evitar explicaciones o razones de por qué no daremos un permiso, usamos una frase muy común. Porque yo soy su papá y mientras usted viva en esta casa, hace lo que yo diga, generando en los jóvenes un sentimiento de rechazo. El problema es que sin darnos cuenta podemos deteriorar la relación con nuestros hijos y los dejamos expuestos a peligros reales como el consumo del alcohol, la sexualidad y drogas en edades tempranas. Durante estas 2 décadas hemos recogido información de los temas más sensibles en la educación de los adolescentes. Así, no daremos por sentado nada obvio, ni dejaremos al sentido común una actividad que es nuestra responsabilidad como padres. Te apoyo te dará herramientas y el conocimiento necesario para poder tomar una decisión adecuada y dar argumentos a tus hijos del por qué sí o no les vas a dar un permiso. También te vamos a retar para que por medio de tareas logres explorar la vida de tus hijos, darles apoyo y sentido. Que miremos juntos áreas que no se veían antes, ya que por el trabajo y la falta de tiempo, a veces olvidamos revisar. Así, estaremos más en contacto con ellos y fortaleceremos su entorno. Por último, si tienes dudas sobre su sexualidad, cómo poner límites, bullying u otros tantos riesgos a los que están expuestos, podrás consultar directamente a uno de los principales expertos para que te den una respuesta. Y así, seremos padres más seguros y tendremos hijos más felices. Julián, ¿qué pueden hacer los papás cuando ven a sus hijos aprisionados con esto de la tecnología, los celulares, las redes sociales? Pues yo pienso que es importante lograr encontrar un equilibrio en el sentido que las nuevas generaciones tienden a adoptar actitudes, digamos, tecnofílicas y los adultos como tecnofóbicas, ¿cierto? Pero mantener un equilibrio en el sentido de no caer ni en lo uno ni en lo otro. El problema no es la tecnología en sí, que además está creando un mundo nuevo. Es muy predecible que en muy poco tiempo, por ejemplo, desaparezca la expresión voy a ir a la oficina a trabajar. Eso va a sonar rarísimo. Pero importante encontrar el equilibrio, por ejemplo, en el uso del chat. Hay muchos papás que tienen este dilema. ¿Yo puedo o no puedo ver el chat de mi hijo? ¿Es o no es una invasión a su privacidad? Yo lo veo de la siguiente manera y se me ocurre plantearlo con una metáfora. Para mí el chat es algo así como una habitación. Y en esa habitación se reúnen él y sus amigos. Está perfecto, pueden reunirse él y sus amigos en esa habitación. Pero el papá debería decirle a su hijo, no me digas que yo no puedo entrar a la habitación cuando quiera. Yo podría entrar, ver cómo están, qué está pasando en la habitación y salir. Pero si tú me pones seguro en la puerta, ahí ya me voy a preocupar. Entonces, yo creería, claro, esto no aplicaría si estamos hablando de un chico, un mayor de edad, ¿cierto? Claro. Pero si es un menor de edad, yo creo que esta metáfora aplica. Claro. Así es. Efraín, ¿qué tienes que decir al respecto? ¿Cuáles son los límites que puede poner un padre? O, digamos que ahorita que hablamos, no es tanto la tecnología, sino el uso que se hace. ¿Qué se puede hacer para tener un mejor uso de la tecnología? Mira, hay redes sociales que tienen unos mínimos de edad. Hay apps que tienen unos mínimos de edad. Los padres se hacen un poco los locos. A veces es mucho más fácil darle la tablet a un niño de 2 años y que no moleste, o darle el celular y que uno como padre pueda estar tranquilo, fresco, para relajado. Que no se aburra. Claro, y que no se aburra, o que uno tenga que estar ahí dedicado compartiendo con ellos. Entonces, para los papás también es muy cómodo que existan estas redes y que los chicos están allá, sin molestar tanto. Entonces, cuando las redes empiezas a alejarte del contacto, ahí hay que poner un límite. Ahora, hay que reconocer que también son otras formas de contacto. Es decir, antes poder escribir a un hijo, ¿cómo? ¿No?
O llamarlo, ¿cómo? Ahora tenemos una posibilidad de monitorearlos mucho más, o sea, a la tecnología también le debemos cosas muy buenas que bien utilizadas nos ayudan incluso a estar más cerca. El tema es cuando las mismas, en lugar de acercarnos, empiezan a separarnos aunque vivamos juntos. Y ahí tenemos que generar límites, pero de forma concreta. Si la tecnología interrumpe las actividades cotidianas, hay que ponerle un límite. Si la tecnología está impidiendo nuestra cercanía y nuestra comunicación, hay que ponerle un límite. Llámese YouTube, llámese WhatsApp, llámese Facebook, llámese... es parte del mundo y no puede ser un mundo paralelo, que es como pasa ahora, que son dos mundos, ellos viven en un mundo virtual. No, es el mismo mundo y ahí tienen que estar los límites concretos y sin miedo. Y sin miedo, los niños le dicen a los papás que si no le compran un celular inteligente va a ser el fin y que son los únicos del curso. Yo soy el único papá del curso que no tengo mi celular inteligente y yo soy el único que... Y lo mismo le están diciendo los otros niños a los papás para que hagan lo mismo, ¿no? Si los papás hacen acuerdos y dicen a partir de tal edad tienen plan de datos, a partir de tal edad aprobamos que tengan un perfil en Facebook. Entonces la presión de los adolescentes va a ser mucho más baja porque no es estos sí, que son los populares, estos no, que no son populares, y de esa manera los vamos acompañando en el uso adecuado de la tecnología en las edades correspondientes. Julián, a manera de cierre, ¿qué le podrías decir a los padres para que sepan manejar este tema? ¿Cuál es la forma más asertiva para que puedan acercarse a sus hijos adolescentes y hablarles? Y de pronto, si los ven no teniendo límites con el tema de tecnología, ¿cuál sería la mejor forma de hacerlo? Yo creo que un primer aspecto es preguntarnos, cuestionarnos qué papel estamos teniendo como modelos de identificación. Porque puede ser que nosotros mismos como adultos o padres estemos todo el tiempo pegados del WhatsApp, del chat, de las redes sociales y ni siquiera nos estamos dando cuenta de que eso que estamos viendo en ellos es solo un reflejo de nosotros. Entonces, de entrada, preguntarnos y plantearnos como este cuestionamiento. Lo otro creo que es acercarnos en una perspectiva no del yo te controlo porque tengo la autoridad y el poder, sino del yo te acompaño y te cuido porque te amo. Si nos acercamos desde esa perspectiva es mucho más, digamos, fácil llegar y acceder a ese mundo en el que ellos están allí, que es un mundo virtual y ese mundo, pues esa línea divisoria entre mundo virtual, mundo real, es cada vez menos, digamos, cada vez más borrosa. Entonces, pues acompañarlos de una manera amorosa y luego también es importante como tener en cuenta siempre cómo está en juego allí la autoestima, no es cierto que las redes sociales es solamente un lugar peligroso porque hay un montón de ciberdepredadores que están allí acechando, es también un lugar de construcción de identidad, es también un lugar donde ellos pueden incluso, y esto es algo que se sataniza, jugar con identidades, con alter egos, y es un juego que no necesariamente es perverso. Entonces los adultos a veces le ponemos un tono y un color a esto demasiado negativo. Entonces acercarnos al tema como con mente abierta y de una manera, digamos, amorosa. Perfecto, Efraín. Sí, estaba pensando en unos tips concretos, papás. Sí. Mire, el sentido común es muy sencillo. Cuando usted come, coma, no chatee. Cuando usted duerme, duerma, no chatee. Es decir, ¿a qué hora se apaga el Wi-Fi en su casa? ¿A las 2 de la mañana? ¿A las 11? ¿A las 10? ¿Cuántas horas necesita su hijo para poder levantarse y tener un buen día en su escuela? Es sentido común. Cuando come, coma. Cuando duerme, pues duerma. Cuando converse, pues converse. Y de esa manera estipule reglas de horarios de uso y horarios de no uso. Hágalo sencillo y sea práctico, pero hágalo. Muy bien. Palabras de Efraín, de nuestro compañero de set. Cuando coma, coma. Cuando chatee, chatee. Cada cosa se tiene que hacer en su momento.
darse permiso para utilizar la tecnología en ciertos momentos y darse permiso para comer cuando tenga que ser. Y es una cuestión de autoconciencia. Julián, muchas gracias por haber venido. Qué rico que hayas estado con nosotros y esperamos que vengas en una siguiente ocasión. A ti, George, muchas gracias. Efraín, gracias. Muchas gracias. Pero para mí, drogarse no tiene mucho que ver con la libertad, ¿sabes? Yo creo que si tú necesitas fumarte un porro para disfrutar una película de cine, ya vendiste la libertad. La libertad es poder hacer o no hacer lo que yo quiera. Que los seres humanos estamos condenados a ser libres y siempre tenemos opciones. ¿Cuál podría ser la solución? Lo que yo les aconsejaría es que le encuentren el sentido de su vida, que encuentren esas razones para ser felices. Para que puedas vivir con plenitud y con libertad. En la medida en que podamos aceptarlo, recuperamos nuestro propio poder. Lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón. Y entre todos, hacer cambios y encontrar un sentido de vida. Si creemos que el cambio es posible, lo vamos a lograr. Estamos en ese sentido mejorando la sociedad. La libertad es poder decir, no vuelvo al infierno.